Hablando un poco, volvemos a la ciudad de La Plata, vamos a hablar con Eric Tano Simonetti. Él es docente de filosofía, militante del Nuevo MAS y precandidato a intendente por la ciudad de La Plata. Eric, muy buenos días. Marco Fleming te saluda, Carlos Martín y Valentín Cueto. Bienvenido a Nada que Decir. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Gracias por llamar. No, ¿Todo bien? todo bien, Eric. Bueno, contanos un poco cuál es la diferencia del Nuevo MAS al FIT, al PCR. Contanos un poco esa diferencia. Mira, el Nuevo MAS es un partido que existe ya hace muchos años, hace unos 20 años, que tiene básicamente la idea de que hay que hacer una transformación socialista, anticapitalista de la sociedad, ¿no? Tenemos algunas diferencias con el Frente de Izquierda, Sí. pero creemos que son más las cosas que nos unen, ¿no? El buscar representar los intereses de los trabajadores y la necesidad de hacer una transformación anticapitalista de la sociedad. Por eso esas cosas que nos unen para nosotros son importantes, de avanzar en estas elecciones, en poder poner en pie una PASO que garantice que haya una unidad, a pesar de las diferencias que tenemos, ¿no? Una unidad que garantizaría que, por ejemplo, nosotros lo que estamos viendo es que hay una bronca muy grande en la población porque estamos viviendo una crisis muy grande y ya ha gobernado el macrismo, ya gobernó el peronismo en diferentes versiones, y la Argentina hoy tiene la mitad de los pibes pobres. Claro. Es decir, hay una situación de decadencia tan grande que alimenta una situación de descontento muy grande en la población, y la población busca nuevas alternativas políticas, Sí. ¿no? De distinto color político. Eric. Por ejemplo, hay sectores que ven en Milei una alternativa, pero eso sería volver a la década del 90 con Menem. Por eso nosotros, ¿qué le planteamos a la población? Bueno, necesitamos hacer una renovación a partir de la izquierda, que somos quienes buscamos representar los intereses de los trabajadores y de las mayorías populares, apoyando los distintos reclamos que tenemos de la población. Totalmente. Eric, contanos un poco cuáles serían, teniendo en cuenta el territorio de nuestra ciudad, contanos 2 o 3 propuestas que tengas para llevar hacia el Palacio Municipal. Sí, mira, nosotros como partido de izquierda tenemos propuestas que tienen que ver con priorizar los intereses de los trabajadores, y a alguien evidentemente va a haber que afectar los intereses, porque acá tenemos sectores de grupos de poder y económicos del empresariado que son los que se vienen llevando toda la plata. Entonces queremos aplicar medidas de carácter anticapitalista. ¿Qué significa eso? Afectar a los grandes grupos económicos para beneficiar a los grandes sectores populares. Entonces la primera medida que vamos a tomar es reformar el Código de Ordenamiento Urbano para terminar con el negociado inmobiliario en la ciudad de La Plata, que la está destruyendo, que está concentrando edificios carísimos en el centro de la ciudad y está dejando abandonada completamente la planificación urbana en la periferia. Claro. Entonces, terminando con eso, porque es una fiesta completa de la renta urbana, del negocio inmobiliario de la ciudad de La Plata, y que son después los que ponen a los intendentes en la ciudad, los intendentes ricos que viven en country. Terminando con esa fiesta para pocos, vamos a poner un plan de vivienda y de urbanización de toda la periferia de la ciudad de La Plata, que es lo que se necesita hoy en la mayoría de la población. Vos pensás que hay el 20% de la vivienda en la ciudad de La Plata está vacía. O sea, está en venta y vacía, y después hay otra cantidad en alquiler. Y al mismo tiempo tenés 25% de la población de la ciudad de La Plata que no tiene dónde vivir. No que alquila, no que no es propietaria, que no tiene dónde vivir. Entonces vos fíjate, crece la cantidad de edificios, crece la cantidad de vivienda, pero crece la cantidad de gente que no tiene dónde vivir. Claro. Bueno, esto básicamente porque en La Plata gobierna los grupos inmobiliarios, las empresas inmobiliarias que alquilan y las grandes constructoras que están todas asociadas con el poder de turno, y que fue por la reforma que se hizo en el 2010 de permitir edificios descontrolados en el centro de la ciudad. Entonces hay que terminar con eso ya y resolver el problema de la vivienda para toda la población. Después, en segundo lugar, hay que tomar una medida que beneficie al conjunto de la población con el tema de la electricidad, de la luz. O sea, EDELAP terminó siendo una estafa para la mayoría de los vecinos de la ciudad. Entonces, un intendente de la ciudad de La Plata tiene que pelear a nivel provincial para que se retire esa concesión y se conforme una entidad de carácter estatal, pero con una gestión
social, es decir, una gestión de trabajadores, de asociaciones de usuarios, de especialistas de la universidad, que sean las que gestionen una empresa eléctrica y eso permita beneficiar a la población, no que sea un negocio, porque la electricidad es un derecho, es fundamental para la vida hoy. Entonces tiene que terminar con la estafa de las privatizaciones de la década del 90, que ni el gobierno del kirchnerismo ni el gobierno del macrismo las terminaron. Todos se benefician con las estafas esas. Claro. Ahí se enseñan 2 medidas de carácter municipal fundamentales, pero te agrego otra más. Nosotros, a nivel nacional, con nuestra compañera Manuela Castañeira, estamos planteando que tiene que haber una medida de emergencia salarial, porque la situación de la inflación es brutal, y que tenemos que poner un salario de 500.000 pesos para los trabajadores. Hoy es el salario fundamental para poder alcanzar para vivir bien. De hecho, hubo un comunicado el otro día de los trabajadores del Hospital de Niños acá de La Plata, que plantearon que tienen que cerrar áreas del hospital porque los médicos se van a trabajar a otros lados, porque si no se pagan salarios, dice el comunicado, arriba de los 400.000 pesos se produce la deserción de los médicos. Claro. Es decir, pero en el Estado estamos cobrando salarios de miseria. Los municipales de la Ciudad de La Plata cobran salarios de miseria. Los estatales, un estatal con 10 años de antigüedad está cobrando 160, 170.000 pesos. Claro. Un docente está cobrando, yo soy docente, 130.000 pesos. Es decir, estamos cobrando miseria. Entonces tiene que haber medidas a nivel nacional que, obviamente, un gobierno como el que tenemos, que está ajustando con el Fondo Monetario Internacional, no tiene ninguna intención. Y mucho menos gobiernos tipo como el de Bullrich, que quieren destruir el salario, o el de Milei, que directamente quiere destruir la moneda y quiere que pasemos a ser un país donde todo el mundo sea pobre, excepto 4 o 5 empresarios. Claro. ¿No? Esas no son las opciones que nosotros queremos para los trabajadores. Queremos opciones de izquierda, anticapitalista, que planteen realmente un cambio del país, terminar con este círculo vicioso de que nos gobiernen siempre lo mismo y siempre se gobierne para los sectores económicos concentrados. Es un escándalo seguir viviendo en esta situación. Eric, ¿cómo anda? Me trabé, perdón. Eric, ¿cómo va? Valentín Cueto te habla. ¿Qué tal? Sabes que en este programa nosotros venimos trabajando mucho con distintos actores de tanto acá de la Ciudad de La Plata, sino también de Berisso y de Ensenada, el tema de la zona roja. ¿Qué postura tiene el Nuevo Más en cuanto a la reubicación de la zona roja? Y bueno, ¿y cómo lo tratarías vos en un caso de llegar a la Intendencia? No, en primer lugar hay que dar libertad para el trabajo. Nosotros estamos en contra de que haya una represión y una segregación social para los sectores que buscan la manera de hacerse la vida, ¿no? Y en segundo lugar, o sea, todos los sectores que se buscan la vida de maneras que por ahí no serían la mejor, porque se exponen a una situación de mucha violencia en la calle, el Estado tiene que garantizar un trabajo genuino. Tiene que garantizar un trabajo genuino y tiene que garantizar una vivienda para todos los sectores vulnerables de la población que no encuentran y que son discriminadas muchas veces por no poder encontrar un trabajo. Entonces acá la solución de fondo es dejar de criminalizar y dar un trabajo y una vivienda digna para poder vivir bien. Esa es nuestra posición. Rechazamos toda esta política discriminatoria y persecutoria que instalan los medios de comunicación, que es totalmente reaccionaria, que es la misma que quieren instalar contra los manteros de la ciudad, que son sectores de la periferia que no tienen un peso, se las rebuscan para vivir. Todo lo contrario, tiene que haber políticas sociales de inclusión. Claro, entiendo que estaría yendo entonces también en contra de lo que es el código contravencional. Sí, porque el código contravencional está hecho para perseguir a los sectores más vulnerables de la población. Claro. Y recién por ejemplo, a los carreros, claro. Una vergüenza, gente que no tiene un peso y se la rebusca. Los manteros que lo vemos todos los días, ¿no? Eso es un escándalo. ¿Por qué no van a perseguir a los ricos que evaden toda la plata y se esconden en los country? Esos son los que hay que ir a perseguir. Les falta en la calle, igual. Claro, porque ahí viven los que gobiernan. Claro. Che, y otra pregunta, recién estabas hablando, bueno, del incremento salarial necesario. Bueno, en caso de la Intendencia, vos lo que tendrías acceso ahí para ver el tema salarial sería con los municipales. ¿Cuánto tendría que cobrar un municipal?
Sí, lo mismo que te planteaba. Si hoy, bueno, la canasta familiar están 300.000 pesos. Eso lo dice el INDEC. Sí. Pero la canasta familiar no incluye, por ejemplo, el alquiler. ¿Y cuánto está el alquiler hoy para una familia de 4 o 5 personas? Ni hablar acá en La ¿Cuánto Plata. están? ¿100.000 pesos? ¿80.000? ¿100.000? Y un Más monumento lo todavía. tenés 70 lucas. Por eso, para 4 personas arriba de 100 lucas. No, por eso. O sea, ya ahí estamos hablando de 400.000, 450.000 pesos. Bueno, nosotros decimos 500.000 pesos como una cifra que dentro de 3 meses nos va a parecer, sí, puede ser 500.000, ¿sí? ¿Entendés? Sí, pasó mucho con el tema del salario mínimo a 100.000 pesos que proponía Manuela Castañera en el 2019, ¿no? Que ahora lo vemos como un salario bajo, ya. En el 2021 fue eso. El 2021, tenés razón, disculpame, perdóname. Sí. Claro. Si sacás la cuenta con la inflación, esa campaña de los 100.000 hoy está actualizada en 450, 500.000. Claro. Por eso, estamos planteando lo mismo que hace 2 años. Eso es lo que... Estamos planteando lo mismo, que es lo que hay que ganar para vivir bien, para una vida digna, para dejar de acostumbrarnos a vivir con lo justo para poder reproducirnos y nada más. Y además para no estar todo el día trabajando, es una locura. O sea, yo te doy el ejemplo de la docencia. Todo el día trabajando están las maestras, los compañeros. No tienen vida. Eric, Por eso Carlos hay una Martín situación te de habla. estrés laboral. Te hago una ¿Qué tal, pregunta, Carlos? ¿cómo andás? En el municipio hay 5.000 millones de pesos de superávit. ¿Qué hacemos con esa plata? ¿Dónde está? ¿Qué harías Bueno, vos? Ahí la tengo. haré que preguntarle al intendente, que el otro día aprobaron la rendición de cuentas y no se sabe bien, Sí, pero... fuera de término. Sí, todo de una manera muy irregular, la verdad, ¿no? Por ejemplo, parte de la plata que llega al municipio es de la provincia de Buenos Aires, que es el fondo educativo, Sí. y me la paso viendo las escuelas en una situación deplorable y al consejo escolar con una ausencia impresionante. O sea, esa plata evidentemente, no sé, irá para otro lado. Por ahí va para asfaltar las zonas pudientes de la ciudad, para poner las luces ahí. Para juntar las Sí, hojas de los sí. árboles no va, eso estoy seguro, porque está lleno. No, y después, viste, están arreglando la calle 7. Está bien, arreglen la calle. Después está la discusión del patrimonio histórico, que la verdad que podrían arreglar las baldosas viejas. Sí. Pero por él arreglan esto. Ahora vos vas a sectores de los barrios periféricos de la ciudad y no arreglan nada. Es una vergüenza. ¿Asfaltan alguna calle? Ponele. No, y lo Pero el peor es que resto- los lugares donde sí se arregla o se urbaniza, como por ejemplo alrededor del arroyo del Salado, después se utiliza para un proyecto de desarrollo inmobiliario, no para un proyecto de Tal desarrollo cual. urbanístico, ¿no? Porque está pensada la ciudad desde que gobernó Alac, gobernó Obrera y ahora gobernó Garro, está pensada para la gente que tiene más plata la ciudad. Por eso ha sido tan expulsiva la ciudad de La Plata, de que cada vez más los trabajadores no pueden vivir en el casco de la ciudad y tienen que ir hacia zonas cada vez más a la periferia, que el problema de ir a la periferia no es que estás lejos, sino que a veces no tenés electricidad, un buen tendido de electricidad y se corta, no hay cloacas, a veces no hay tendido de red de gas, los micros a veces llegan a cualquier hora o no llegan, es decir, no tenés los derechos, lo que se llama derecho a la ciudad, que es el conjunto de derechos que las personas tenemos que tener al vivir en una situación urbana. Bueno, en la periferia no está, entonces cuando vos todo el tiempo concentrás la construcción de edificios en el centro, ha subido tanto el valor de las propiedades que solamente gente con muchísima plata, que es un porcentaje desde el 5% de la población. Entonces, es como que la ciudad de La Plata se ha planificado conscientemente en los últimos años para excluir a las mayorías sociales de los derechos que debería tener. Eric, ¿cómo Entonces, incluís vos a la gente de la toma de los hornos? No, ahí me parece que lo que se ha hecho ahí está bien. Solamente que hay un problema fundamental. No hay agua, no hay calle, es un problema. Claro. Yo conozco el lugar y... Sí, yo también he ido varias veces. Conozco gente que vive ahí. Sino que el problema es que, está bien que se le den tierras que no se usaban para nada del Estado a los sectores más vulnerables, ¿no? Se hizo el trazado, todo. Ahora falta que se urbanice, que el Estado
ingrese y se construya las casas que correspondan, porque las casas que están son casillas en malas condiciones, que haya un plan de vivienda a tasa cero para que todo el mundo pueda tener casa, que se ponga la luz correspondiente, o sea, que se urbanice con todos los derechos que correspondan, que haya una salita de primeros auxilios, que se instale una escuela, es decir, que todo el mundo tenga los mismos derechos, pero no formalmente, sino en la realidad. Eso significa tener derecho. Tener derecho no es que yo tenga derecho a la vivienda y que diga en la Constitución, y sí lo tengo, pero después en la realidad no lo tengo. Eso es un falso derecho. Yo no quiero vivir en una sociedad que nos acostumbremos a que de palabra todos podemos hacerlo, todos somos libres y todos podemos ser felices, pero en la práctica eso no sucede. No, ni hablar. Cuando los recursos están, porque acá hay o sea, en Argentina se paga la deuda externa a 4 manos y parece que es lo más sagrado del planeta pagar la deuda externa y al Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿no es sagrado que terminemos con la pobreza de la mitad de la población joven de Argentina? Eric. Bueno, acá está todo invertido. Nosotros queremos cambiar esto con una propuesta que nosotros planteamos que es anticapitalista, porque es que ajustar y afectar las ganancias del 1% de la población, que es la que se la llevan pala. Eric, te hago la última y te llevo de vuelta al principio de la nota. Entonces, con todas estas cosas que decís que tiene un lineamiento dentro de lo que es la tradición de la izquierda, no solamente en Argentina, sino también en la Ciudad de La Plata, ¿por qué no les quieren dar la interna en el frente de izquierda? Evidentemente, si uno lo ve por los medios, están en una guerra entre ellos, Sí. peleándose por los cargos. A ver cuál Que no porteño tiene nada encabeza, que ver. ¿no? Claro, porque tienen cabeza, pero resolvamos eso en una interna todos juntos. Y vos te querés Y meter en dejémonos el lío. Claro, y cuando uno charla con ellos, no, tenemos muchos problemas internos. Bueno, pero acá hay un problema en Argentina. Acá hay un descontento y un hartazgo político que si la izquierda no da un paso serio y dejarse de estas cositas de los carguitos, serio, por avanzar en una unidad, y la unidad hoy se garantiza con unas pasos y vayamos toda interna, ese descontento corremos el riesgo de que ante que nosotros vayamos fragmentados, los sectores de la extrema derecha que se disfrazan, como Milei, se disfrazan de propuestas seductoras para la población, porque lamentablemente este verso de la dolarización, muchos sectores creen que es que vos vas a cobrar ahora todo tu salario en dólares y que vamos a ser todos ricos, es todo mentira, vamos a ser todos más pobres si cobramos en dólares. Entonces, si no nos unificamos, y eso es responsabilidad hoy del frente de izquierda, que vayamos a una interna y que no sean sectarios y mezquinos con nosotros, con el Nuevo Más, va a ser responsabilidad de ellos que se capitalicen más por extrema derecha. Es responsabilidad, hay que dejarse dar vueltas con esto. Y que respondan públicamente. ¿Por qué no quieren la unidad? Gracias, Eric, por esta comunicación. No, gracias a ustedes.